En lo más profundo del alma humana existe un lugar silencioso, un rincón donde habita la vulnerabilidad. A veces se oculta bajo la fuerza aparente, bajo la rutina diaria, bajo la sonrisa que sostiene el rostro, aun cuando el corazón pesa. Otras veces se hace evidente en noches largas, en incertidumbres que roban el sueño, en batallas internas que nadie más ve. Hay momentos en los que el mundo parece demasiado ruidoso, demasiado amenazante, demasiado frágil para sostenernos. Es en esos instantes donde la pregunta resuena en el interior: ¿dónde encuentro refugio cuando todo alrededor parece una tormenta? El Salmo 91 responde a esa inquietud con una promesa que trasciende generaciones. Habla de un refugio eterno, de una paz que no depende de circunstancias visibles, de una fortaleza que se manifiesta incluso cuando la debilidad humana es evidente. Declara que quien habita al abrigo del Altísimo no camina solo, no se sostiene por su propia fuerza, no lucha con sus propias manos solamente. Habita bajo la sombra del Omnipotente, bajo un amparo divino que no se mide con parámetros del mundo, sino con la fidelidad perfecta de Dios. La vida está llena de tormentas, algunas externas y otras internas. Hay crisis que golpean como vientos furiosos, derribando planes, rompiendo certezas, moviendo cimientos que parecían seguros. Hay tempestades que nadie más puede ver, que se manifiestan en silencio mientras el corazón lucha para no rendirse. Pero el salmista no habla de una vida libre de tempestades, habla de una vida sostenida en medio de ellas. La verdadera fe no florece en ausencia de turbulencias, sino en la convicción profunda de que Dios permanece firme aunque el mundo tiemble. Habitar en la presencia de Dios requiere más que visitas ocasionales. No es refugiarse solo cuando aparece el peligro, es permanecer. Es descansar en su sombra, aun cuando el camino parece claro, porque la confianza no se construye improvisando refugios, sino habitando en ellos. Quien busca refugio solo en la urgencia, encuentra alivio temporal. Quien habita en él encuentra permanencia, estabilidad, dirección y paz. Bajo sus alas hay seguridad, no porque no haya amenazas, sino porque en él ninguna amenaza tiene poder definitivo. Él es escudo y protección, una fortaleza que no se derrumba. La sombra del Omnipotente no es como la sombra pasajera de un árbol. Es un abrigo celestial que cubre el alma, protege el espíritu y calma la mente. Cuando el corazón descansa ahí, los miedos pierden fuerza, las voces del temor se silencian y el alma respira en libertad. El enemigo de la fe siempre intentará sembrar dudas. Sugiere que estás solo, que no hay salida, que tus fuerzas ya no alcanzan, que las puertas se cerraron, que el dolor es más grande que la esperanza. Pero el Salmo 91 declara otra verdad. Hay un Dios que protege, que libra, que levanta, que rodea con su fidelidad como un muro imposible de derribar. Si el miedo grita, la fe responde con firmeza. Dios es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Y es en ese acto de confianza donde se desata el poder espiritual. Porque confiar no es sentir paz solamente. Es elegir permanecer aún cuando la tormenta todavía ruge. Es contemplar el peligro y recordar que hay un poder superior, una mano que sostiene, un cuidado que no descansa. Confiar es avanzar aunque la vista sea limitada, sabiendo que la luz divina guía incluso en la oscuridad más densa. Nadie está exento de pruebas. Caerán 1000 a un lado y 10.000 al otro. Pero el que habita en Dios no será destruido. Tal vez habrá lágrimas, tal vez habrá cansancio, tal vez el espíritu tiemble, pero la destrucción no tendrá la última palabra. La fidelidad de Dios no se limita a lo visible. Su obra es silenciosa muchas veces, su protección discreta, su actuar perfecto en el tiempo preciso. Hay batallas que ganas en oración, en silencio, en momentos donde nadie te ve y solo Dios está contigo. Hay victorias que se gestan en el secreto del corazón, en la intimidad con Él. Cuando todo parece desmoronarse, Él levanta. Cuando las fuerzas faltan, Él restaura. Cuando todo parece perdido, Él abre camino donde no lo había. Y aunque el mundo se agite, hay paz para quien descansa bajo sus alas. El Salmo 91 no es una declaración de ausencia de dificultades, sino de presencia absoluta de Dios. Promete que Él librará del lazo del cazador, del peligro inesperado.
de la enfermedad que asusta, del temor que paraliza. Sus ángeles son enviados a cuidar a quienes ponen su confianza en Él, para sostener, para guardar, para proteger. No es una historia simbólica, es una realidad espiritual que se manifiesta cada vez que un corazón se rinde a su cuidado. Las tormentas no duran para siempre, pero el amor de Dios sí. Los vientos se detienen, las aguas se calman, los días oscuros pasan. Lo que permanece es la mano que te sostuvo, la paz que te acompañó, la fe que te fortaleció. Y cuando la tormenta queda atrás, el alma reconoce que no fue su fuerza, sino la presencia divina la que hizo posible resistir. La vida, con sus desafíos, no es un enemigo, es el terreno donde la fe crece. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para profundizar la relación con Dios, para conocer su carácter, para experimentar su poder. La tormenta no es señal de abandono, sino escenario de revelación, porque solo quien atraviesa valles entiende el valor de la luz. Solo quien siente el viento golpeando el rostro entiende el consuelo del refugio eterno. Habitar bajo la sombra del Altísimo es vivir sin miedo al mañana. Es entender que el futuro está en manos de aquel que nunca falla. Es despertar cada día sabiendo que la misericordia de Dios es nueva, que su gracia es suficiente, que su amor es inagotable. Es caminar con convicción, sabiendo que aun si el mundo parece incierto, el refugio de Dios es seguro. La historia de quienes confían en Dios no termina en el caos, termina en victoria. Cada proceso, cada lágrima, cada silencio tiene propósito. Y aunque ahora quizá veas nubes oscuras, el sol de justicia sigue brillando detrás de ellas. Dios no abandona a quienes le buscan. No se esconde de quien clama su nombre. No olvida, no falla, no pierde batallas. Este no es el final, es solo el camino hacia algo mayor. La tormenta no tiene poder para destruir a quien habita en la presencia del Altísimo. Y aunque hoy sientas el viento, recuerda que estás cubierto por una sombra que no desaparece, sostenido por un amor que no cambia, guardado por un Dios que nunca duerme. Habrá más capítulos, más victorias, más testimonios, porque el que busca a Dios nunca termina vacío. Quien se refugia en Él encuentra renovación, fuerza y destino. Y algún día, al mirar atrás, comprenderás que cada tormenta no fue para hundirte, sino para enseñarte a confiar, para revelarte el poder de aquel que siempre estuvo ahí. Que tu alma permanezca firme, habitando, descansando, creciendo bajo la sombra del Omnipotente. Lo que viene no será derrota, será propósito. No será destrucción, será transformación. No será abandono, será gloria. Continúa caminando. Bajo sus alas estás seguro. Hay momentos en la vida donde el mundo parece detenerse, donde las preguntas se vuelven más grandes que las respuestas y el corazón necesita algo más que consuelo. Necesita convicción. No basta solo con desear paz. Se necesita una fe que sostenga, una certeza que vaya más allá de lo visible, una confianza capaz de atravesar el ruido del miedo. Y es aquí, en lo más profundo de la existencia humana, donde la voz del Salmo 91 vuelve a resonar como un faro en medio de la oscuridad. Porque quien habita en Dios aprende algo que los demás no comprenden. La tormenta nunca define el destino. La tormenta revela carácter, revela fe, revela quién camina contigo. Muchos se derrumban cuando soplan los vientos, porque construyeron sus vidas sobre seguridades temporales. Pero quien edificó sobre la roca eterna, quien encontró su identidad en el Altísimo, nunca cae definitivamente. Tal vez se sacude, tal vez llora, tal vez tiembla por un momento, pero no se rompe. Todo aquel que descansa bajo la sombra del Omnipotente encuentra en el caos un entrenamiento celestial para conquistar nuevos territorios. Hay batallas que no llegan para destruirte, sino para purificarte. Hay pruebas que no son señal de abandono, sino evidencia de que Dios te está preparando para algo que tus ojos todavía no son capaces de ver. Cada dificultad se convierte en un ejercicio espiritual, una oportunidad para cultivar paciencia, resistencia, humildad y esperanza. Porque el propósito de Dios no es simplemente levantarte, sino hacerte más fuerte, más firme, más profundo, más sabio. La protección divina no significa ausencia de peligro, significa triunfo garantizado en medio de él. Quien lee el Salmo 91
no encuentra una promesa de una vida libre de adversidad, sino una vida custodiada por la mano más poderosa que existe, una vida rodeada por ángeles, cubierta por gracia, sostenida por misericordia. Y cuando el alma comprende esto, deja de temer, deja de correr desesperada, deja de pelear batallas vacías, empieza a caminar con dignidad espiritual, sabiendo que nada puede tocar a quien Dios guarda, nada puede destruir a quien Él sostiene. Muchos buscan evidencia visible para creer, quieren ver antes de confiar, quieren pruebas antes de rendirse, quieren certezas humanas antes de caminar en fe. Pero quien habita en Dios sabe que a veces el milagro más grande es simplemente resistir. A veces el milagro es tener paz cuando el mundo está en guerra interna. A veces el milagro es seguir levantándose cuando la lógica dice que deberías haber caído hace tiempo. Esa paz no nace de la fuerza humana, nace de habitar, de permanecer, de entender que hay un refugio eterno donde el miedo no gobierna. Y cuando la vida se torna incierta, cuando la enfermedad amenaza, cuando las pérdidas tocan la puerta, cuando los planes se derrumban, el corazón puede elegir dos caminos: hundirse en el pánico o descansar en la promesa. El que descansa en la promesa comprende que no todas las batallas son para ser peleadas con fuerza. Algunas batallas se ganan de rodillas, otras se ganan esperando, otras se ganan confiando en el silencio. Porque Dios no siempre actúa con estruendo. Muchas veces opera en lo invisible, en el susurro que calma, en el abrazo espiritual que nadie más ve, en la protección silenciosa que evita peligros que nunca supiste que existieron. Vivimos en tiempos donde la ansiedad se disfraza de urgencia, donde la presión social empuja al alma hacia la autosuficiencia, donde la humanidad cree que puede salvarse a sí misma con su propia fuerza. Pero quien comprende el Salmo 91 aprende que el descanso más poderoso no es físico, es espiritual. Descansar en Dios no es inactividad, es confianza activa, es soltar el control, es respirar sabiendo que no estás solo, es comprender que el Altísimo no abandona, que su fidelidad no caduca, que su protección no depende de tu perfección, sino de su amor eterno. Quien vive bajo su sombra experimenta una transformación invisible que cambia todo. Ya no camina reaccionando al miedo, sino respondiendo a la fe. Ya no se mueve por impulsos, sino por propósito. Ya no busca aprobación, sino dirección. Esa es la verdadera fortaleza, no la que se muestra al mundo, sino la que sostiene el espíritu cuando nadie está mirando. Es en ese lugar secreto donde el alma aprende a escuchar la voz del Padre, donde el corazón se alinea con su voluntad, donde la mente se renueva y la fe se afila como espada. Y entonces, con el tiempo, sin quererlo, te das cuenta de algo extraordinario. El peligro pudo haber tocado la puerta, pero no te destruyó. El miedo pudo haber gritado, pero no te paralizó. El enemigo pudo haber atacado, pero no te derribó. ¿Por qué? Porque estabas bajo sus alas, porque la sombra del Omnipotente se volvió tu hogar, porque no corriste a refugios temporales, sino que elegiste la fortaleza eterna. Y cuando Dios guarda a alguien, lo guarda por completo. Guarda su mente para que no caiga en desesperación. Guarda su espíritu para que no ceda a la duda. Guarda su camino para que el mal no prospere. Y aun cuando parezca que la batalla es demasiado grande, Él extiende su mano y renueva fuerzas que no tenías, entrega valentía que no sabías que poseías, y te levanta una vez más para que recuerdes que el propósito nunca fue sobrevivir, sino avanzar, crecer, conquistar, perseverar. Cada tormenta tiene un fin, cada noche tiene un amanecer, cada valle tiene salida. Y cuando llegues a ese momento donde la tormenta se aleja y la paz regresa, entenderás que no atravesaste el proceso para regresar igual. El dolor te enseñó discernimiento, la espera te enseñó paciencia, la prueba te enseñó dependencia, la victoria te enseñó gratitud, la fe te enseñó a confiar en el único refugio que nunca falla. Y entonces, la vida toma un nuevo significado. Lo que antes te intimidaba ya no te detiene. Lo que antes te agotaba ya no te consume. Lo que antes te enfrentaba ahora te fortalece. Porque entiendes que la verdadera seguridad nunca estuvo en el mundo, sino en habitar donde los ojos naturales no pueden ver, bajo el abrigo del Altísimo. Esta historia no termina aquí. Lo que Dios está formando en ti apenas está comenzando.
El que te guardó en esta tormenta, te guardará en la próxima. El que te levantó hoy te sostendrá mañana, porque el Salmo 91 no es un capítulo temporal, es un estilo de vida espiritual, una postura del alma, una identidad eterna. Sigue avanzando, sigue confiando, sigue habitando bajo sus alas. Lo que viene para ti no es ruina ni miedo, lo que viene para ti es propósito, victoria, crecimiento y paz. Cuando el mundo mire, que vea en ti la evidencia viva de que quien habita en Dios jamás es vencido. Y este es solo el comienzo. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma deja de pedir respuestas y empieza a buscar presencia, donde ya no exige explicaciones y comienza a abrazar el misterio de la fe, donde ya no intenta comprender con la mente lo que solo el espíritu puede discernir. Ese punto no llega de inmediato. Nace después de batallas internas, silencios prolongados y noches donde el corazón aprendió a esperar aun cuando no veía luz. Es entonces cuando el creyente descubre que el refugio de Dios no es solo un lugar al que se corre en tiempos de crisis, sino el hogar donde el alma decide residir para siempre. Habitar bajo la sombra del Altísimo no significa vivir sin desafíos, significa vivir con la certeza absoluta de que ninguna tormenta puede apagar el destino de alguien que Dios ha decidido proteger. Hay quienes buscan refugio solo cuando todo se derrumba, pero hay quienes han entendido que la paz verdadera nace de estar constantemente cubiertos por su presencia, aun cuando el mundo parece estar en calma. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir con propósito divino. Mientras muchos buscan soluciones temporales, aquel que confía en Dios cimenta su vida en algo eterno. El alma que ha probado la profundidad del refugio celestial comprende que ninguna riqueza terrenal puede brindar esa paz inexplicable, esa fortaleza silenciosa, esa calma que sostiene aún en medio del caos. La seguridad que viene del cielo no se encuentra en lo que cambia, sino en aquel que permanece para siempre. Hay un secreto en el proceso. No todos comprenden tu camino, no todos entienden tu fe, no todos ven lo que tú ves. Y eso está bien, porque el refugio del Altísimo no se revela en el ruido, sino en el silencio. No se manifiesta en la arrogancia, sino en la humildad. No se otorga a los autosuficientes, sino a los que reconocen que su fuerza sola no es suficiente. Dios no busca perfección, busca entrega. No busca que nunca caigas, busca que siempre vuelvas a Él. El enemigo observa a quienes se refugian bajo las alas de Dios y se inquieta, porque sabe que no lucha contra alguien débil, sino contra alguien protegido. Hay cosas que intentaron destruirte, pero no pudieron. Hay tempestades que quisieron quebrarte, pero no lo lograron. No porque fueras invencible por tu fuerza, sino porque estabas cubierto por un poder que superaba cualquier ataque. Esa es la esencia del Salmo 91. No la ausencia del peligro, sino la victoria garantizada bajo la protección divina. Incluso cuando parece que las sombras avanzan, cuando el mundo se torna incierto, cuando los caminos parecen cerrarse, la fe mantiene los ojos en el Altísimo y declara que aún la noche es luz para Él. No hay amenaza más grande que su plan, no hay fuerza contraria que supere su voluntad. Y aquel que descansa en esa verdad camina sin miedo, vive sin ansiedad, resiste sin temblar, no porque no sienta, sino porque su espíritu ha aprendido a confiar más allá de lo que el cuerpo percibe. La vida espiritual tiene ciclos, temporadas de calma y temporadas de tormenta, pero el alma que habita en Dios no depende del clima espiritual para mantenerse firme. Aprende a adorar en la cima y en el valle, a confiar cuando todo fluye y cuando todo parece perdido. Y esa constancia no nace de la motivación humana, nace de la certeza de que el Dios que guarda no se cansa, no se distrae, no retrocede, no abandona. Su fidelidad es más sólida que las montañas, su amor más profundo que cualquier océano, su gracia más fuerte que cualquier batalla. Cuando el adversario ataca, Dios ya vio el final. Cuando el peligro se acerca, Dios ya preparó la salida. Cuando las fuerzas flaquean, Dios ya tiene nueva energía para tu espíritu. Nada sorprende al que te cubre, nada escapa de la mano que te sostiene. Por eso, aun en medio de incertidumbres, el corazón que habita en Él puede descansar, puede respirar, puede avanzar sin temor al mañana.
porque el mañana ya está guardado por la misma mano que ha guiado tu historia hasta hoy. Y llega un momento donde ya no solo buscas refugio, ahora te conviertes en testimonio vivo del poder de Dios. Las personas observan y no entienden cómo sigues avanzando. No comprenden cómo conservas la paz cuando muchos ya habrían caído. No logran explicar la fortaleza que brota desde tu interior. Pero tú sabes la verdad, no es tu luz. Es su luz brillando en ti. No es tu fuerza. Es su poder levantándote. No es tu valor. Es su presencia caminando contigo. Ese es el fruto de habitar bajo su sombra. No solo sobrevives, floreces. No solo resistes, creces. No solo esperas, conquistas. Porque quien permanece en Dios no vuelve igual. Vuelve transformado, renovado, empoderado por el cielo. El Salmo 91 no solo describe protección, describe transformación. El que entra buscando refugio sale convertido en guerrero espiritual, listo para avanzar hacia lo que Dios ha preparado. Y entonces llega el desenlace de este viaje espiritual. No temiste la noche y la noche no te venció. No temiste la flecha y ninguna acertó tu espíritu. No temiste la caída de muchos y aún así permaneciste firme, porque nunca peleaste solo. El cielo peleó contigo. El Altísimo no permitió que el fuego te consumiera, porque estabas destinado a atravesarlo brillando. No dejó que las aguas te ahogaran, porque tenías que salir al otro lado más fuerte de lo que entraste. No permitió que la tormenta definiera tu historia, porque tu historia la escribe Él, y en sus líneas no existe derrota para quien confía en Él. Hoy te levantas no como quien sobrevivió, sino como quien venció. El enemigo intentó detenerte, pero fuiste guardado. La oscuridad intentó rodearte, pero la luz te cubrió. La prueba intentó quebrarte, pero te fortaleció. Y ahora, mientras avanzas hacia lo que viene, sabes una verdad eterna. Quien habita bajo las alas del Altísimo jamás cae sin ser levantado, jamás lucha sin ser respaldado, jamás clama sin ser escuchado, jamás vive sin propósito. Tu historia no termina en tormenta, termina en victoria. No termina en miedo, termina en gloria. No termina en debilidad, termina en plenitud. Esta batalla fue solo el entrenamiento para la grandeza que te espera. Porque Dios no te protege para que regreses igual. Dios te protege para enviarte, para usarte para manifestar en ti su poder. Lo que viene es expansión, es bendición, es plenitud. Lo que viene no será pequeño, porque no fuiste llamado para una vida pequeña. Ahora levanta la mirada, respira profundo, avanza con esperanza, porque el que habita en el abrigo del Altísimo también camina hacia la victoria eterna.